terminaste de modelar. Incluso le has hecho las UVs a tu modelo para poder texturizarlo. Pero cuando lo colocas en Substance Painter, pasa esto. ¿Por qué? La solución es muy simple. El problema se origina porque Substance Painter solo va a reconocer los UV shells que tengamos en el primer cuadrado. Todos los demás que estén más allá serán ignorados. Y todos los que se encuentren acá se van a superponer si tienen el mismo material. Aquí vemos que todo el modelo tiene un solo material, Lambert 1. Entonces todos los UVs de todos los objetos dentro de este modelo se superponen. Y al pintar uno, se pintan todos los que se superpongan. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácilmente. Primero tenemos que volver a Maya. Nuevamente en Maya tenemos aquí nuestro modelo con las UVs que en Substance se superponen. Para evitar que esto ocurra, tenemos que asignarles un material diferente a cada pieza de este modelo. Si vamos al Attribute Editor y miramos el material de las piezas, vemos que todas tienen asignado Lambert 1. Ahora lo que voy a hacer va a ser crear materiales nuevos para cada pieza. Seleccionando una parte, le doy clic derecho y busco Assign New Material. Aquí voy a buscar un Lambert y aquí le voy a cambiar el nombre para que sea fácilmente identificable. A este le voy a poner Wood Material. Luego haré lo mismo con las otras tres partes. A la pared, clic derecho, Assign New Material, un Lambert, y este Lambert será Wall Material. Lo mismo con estas paredes elegantes. Y con las escaleras. Ahora tenemos materiales distintos para cada parte del modelo. Si les asignamos colores diferentes a los materiales, podemos verlo más claramente. Ahora voy a exportar este modelo para llevarlo a Substance Painter. Seleccionando todas las piezas, elijo File, Export Selection. En mi caso lo voy a exportar como un FBX. Y ahora volvemos a Substance Painter. Ahora sí, podemos ver que los materiales no se superponen y podemos pintar cada pieza individualmente sin pintar las otras. El modelo ya está listo para texturizar. Tras un poco de trabajo, el modelo ha quedado así. Este modelo texturizado que hice se encuentra disponible en estos 3 sitios. Si conocen soluciones alternativas para el problema que presenté hoy o quisieran ver algún otro tutorial, por favor dejen sus sugerencias en los comentarios. Muchas gracias por ver.